Hola, hola traders. Bueno, creo que es necesario hacer este vídeo después de todo lo que está ocurriendo en el mercado. Nadie se esperaba esto, desde luego, unas bajadas tan pronunciadas. Y lo que quiero haceros ver con este vídeo es tratar de poner en perspectiva lo que está ocurriendo con el pasado, qué ha ocurrido en el pasado, y vamos a analizar esos datos para ver si estamos ante algo anormal, una anomalía en los mercados, si se va a ir todo a cero, va a quebrar el sistema financiero actual, las criptomonedas se van a ir a la mierda. Bueno, todo esto lo vamos a ver siempre con datos, analizándolo de forma objetiva, cómo se puede comportar el precio durante un periodo bajista que dure varios años. Los que lleváis tiempo en este canal ya sabéis mi opinión acerca de lo que está ocurriendo en los mercados. De hecho, lo hemos analizado en muchos vídeos que tenéis en una lista de reproducción por aquí arriba. Al terminar este vídeo, por favor, os tenéis que pasar y ver todos estos análisis que he ido realizando durante los últimos 4 meses para comprender un poquito mejor lo que está ocurriendo y la situación actual. Hace un par de días vi esta imagen donde se ve cómo el inicio de la crisis del 2008, que dio lugar a una corrección de más del 50% en la bolsa, tiene una forma, una estructura muy parecida a la que se está formando actualmente. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se podrían comportar las criptomonedas, el mercado cripto, a lo largo de una recesión que dure varios años? Porque es cierto que durante estos últimos 14 años, que es el tiempo de vida que tiene Bitcoin, pues no hemos visto un periodo de recesión que haya durado varios años. Sí que hemos visto periodos de correcciones, pero no un largo periodo de recesión. Y el mercado cripto no sabemos cómo se puede comportar, ya que es un activo de alto riesgo. Normalmente la renta variable lo hace de forma muy negativa durante estos periodos y como consecuencia, debido a la correlación que existe cada vez mayor entre Bitcoin y los mercados de renta variable, pues podemos sacar en conclusión que Bitcoin lo haría relativamente mal. Y de hecho se está comportando así. Ahora bien, ¿cuándo podría tocar suelo para empezar a subir? ¿Y cómo se puede comportar un mercado bajista, un activo durante un mercado bajista? Pues lo vamos a ver. Ahora os quiero mostrar una vez más el comportamiento que suelen tener las crisis, los periodos de recesión en el gráfico, en el precio, y para eso nos tenemos que ir a lo que ocurrió en el pasado. Y esto ya lo comenté en un vídeo creo que fue en febrero, pero no viene mal recordarlo. Y es que durante una tendencia bajista no se produce esa corrección de forma continua todo el rato bajando. No, o sea, hay momentos de esperanza que duran varios meses donde el precio pues tiene repuntes, y aquí nos vamos a un ejemplo que me gusta ponerlo siempre porque es un claro ejemplo de éxito en el largo plazo y que sufrió las consecuencias de la burbuja de las .com, y fue el caso de Microsoft. Fijaos el nivel que alcanzó de sobrevaloración en el año 2000 y la corrección que tuvo de más de, creo que fue del 88% en total. Bueno, hasta mínimos del 65% desde máximos. Pero durante todo este periodo sufrió correcciones y también hubo rebotes que duraron, pues fijaos, desde mayo hasta julio, es decir, 2 meses subiendo, un 37% de subida, lo que supone, dentro de una tendencia bajista estructural, 2 meses de subida, es que se pierda la noción de que se está viviendo una tendencia bajista. Y aquí podemos ver exactamente lo mismo. Aquí hubo más de un 50% de subida durante un mes. Si no sabes identificar correctamente la situación macro y las perspectivas de crecimiento, y si estamos en un periodo de recesión o nos vamos a adentrar en él, pues lo que suele ocurrir es que terminas comprando en el peor punto durante una bajada. Te comes todo el miedo. A lo mejor aquellos inversores que no han sabido leer bien la situación han comprado arriba, han vendido abajo, vuelven a comprar arriba y se comen de nuevo toda esta bajada. ¿Veis? Aquí durante un mes un 50%. Incluso desde mínimos hasta alcanzar un nuevo máximo subió prácticamente desde diciembre del 2000 hasta julio del 2001, prácticamente sin descanso. Aquí
una pequeña corrección, pero subió un 80%. Y de nuevo surge esa esperanza de poder retomar esa tendencia alcista continua y surgen más bajadas. Es decir, hay que tener mucho cuidado, hay que saber leer muy bien la situación, cubrirse ante el riesgo. Y todo esto fue debido primero a una situación en el año 2000 de sobrevaloración, luego recesión económica, y en este periodo, en el año 2001, nos encontramos también con el acontecimiento de las Torres Gemelas, guerra de Irak, o sea, una serie de acontecimientos que dieron inestabilidad a la renta variable y como consecuencia pues Microsoft sufrió caídas. Incluso no se llegó a recuperar durante la crisis del 2008, no, fijaos cómo no alcanzó máximos, y de nuevo más caídas. Es decir, que si tú has comprado en este punto, no recuperaste ganancias hasta prácticamente el año 2017, es decir, 17 años después. Y esto me lleva a la segunda crisis, que es, bueno, la situación que está viviendo actualmente China. Y es que veníamos de una tendencia, esta es la empresa Alibaba, de una tendencia alcista, y justo en este momento, como veis, se produjo esta corrección a causa de las sanciones que iban a poner en concreto por las declaraciones que hizo su CEO Jack Ma a la empresa. Iba a ser castigada y sancionada duramente y como consecuencia sufrió esta bajada. De hecho, luego vio una revalorización desde mínimos de más del 20, casi 30%. Para continuar bajando. Luego vino de nuevo más sanciones, mayor inestabilidad, el gobierno chino daba esa inseguridad a las empresas, sobre todo tecnológicas, porque no quería que estas empresas tuviesen más control que el propio gobierno, y esto afectó de forma negativa. Y luego en septiembre volvimos a ver bajadas continuadas por el riesgo de quiebre de Evergrande y una posible recesión en China. Y la última noticia, que ya fue el remate final, ha sido la situación de confinamientos en el país y de nuevo una restricción en la movilidad y como consecuencia en el consumo, y además una posible recesión que está acechando y está dañando la economía china actualmente. Pero luego este repunte se ha producido porque el gobierno chino ha comentado que va a apoyar a las empresas a partir de ahora, va a estimular la economía. Está dando el mensaje contrario al que está dando Estados Unidos. Después de toda esta bajada vemos posibilidad de que pueda haber repuntes, pero fijaos que ha habido correcciones dentro de esta tendencia bajista y rebotes que han durado varios meses. De hecho, desde aquí de octubre hasta prácticamente noviembre, un mes. Aquí tenemos otra corrección desde diciembre y el repunte hasta febrero, es decir, 2 meses, y la tendencia no cambia. ¿Cuándo cambia una tendencia en concreto en una empresa? Cuando se produce un movimiento por parte del Banco Central y del gobierno que apoye a la economía hacia unas políticas monetarias expansivas y no restrictivas. Y ahora me quiero ir a Bitcoin para mostraros cómo durante la corrección del 2018 también hubo repuntes cuando el Banco Central de Estados Unidos empezó a subir los tipos de interés y a implementar una política de reducción de balance, pero los niveles de inflación no eran tan altos como ahora, lo que llevó años después, cuando se produjo la crisis sanitaria, a de nuevo estimular la economía, y de ahí ha venido este último rally alcista. Esto lo he comentado muchas veces, pero como digo, no viene mal recordarlo. Y aquí se produjo un repunte desde febrero hasta marzo de más del 100% desde mínimos. Y Bitcoin había corregido, fijaos, desde máximos, había corregido más de un 70%, y se producían, aún así, aunque la tendencia era bajista, se estaban produciendo estos repuntes de más del 50 que duraban varios meses. Aquí vemos otro repunte después de marcar mínimos, aquí vemos otro repunte para después, fijaos, seguir bajando. Y aquí el repunte duró más tiempo, desde diciembre hasta junio, y tuvo una revalorización del 300%.
Y ahora mismo Bitcoin está sufriendo una situación similar. Fijaos que yo el escenario que contemplaba era que llegase a esta zona, y si habéis seguido los análisis de vídeos anteriores lo tenía marcado previamente, pero lo que no esperaba era que llegase de una forma tan rápida. Yo tenía posiciones para buscar estos pequeños rebotes. Mi idea era buscar este rebote, luego posicionarme de nuevo en corto para buscar este objetivo, pero no se ha producido así, y yo pues bueno, tengo colocados también stop loss en caso de que mi operación y mi trade no vaya como yo he analizado, y cubrirme ante el riesgo y tener las menores pérdidas posibles, aunque el análisis era bueno. Y de nuevo podemos ver cómo el mercado bajista, y en febrero lo comenté, creo que cuando estábamos aquí arriba, que se iban a ver repuntes que duraran varios meses, y aquí hemos visto cómo el repunte ha durado 2 meses, desde enero hasta finales de marzo, para de nuevo ver continuadas bajadas. Y tengo aquí otra zona marcada en 24.000. A partir de ahora, como os digo, la tendencia sigue siendo bajista, no está cambiando nada. El mensaje del Banco Central está siendo restrictivo. Las posibilidades de ver una recesión y que esto afecte también a Bitcoin, pues son muy grandes, porque se reduce la inversión, se reduce el consumo, y como consecuencia se reduce también los beneficios de las empresas, y esto afecta al precio de cotización. Por tanto, los precios de los índices bajan, y la correlación entre los índices americanos y Bitcoin pues es directa, y por tanto Bitcoin sufre más. Los activos de riesgo sufren. Vamos a tratar de poner en perspectiva el activo en el que estamos invirtiendo y del que estamos hablando. Bitcoin es un activo altamente volátil que ha sufrido correcciones de más de un 80% en numerosas ocasiones. Y de hecho, cuando se han producido estas correcciones, se ha ido a buscar en gráfico semanal la media de 200. Después de acumular una subida exponencial, vuelve y recupera y se dirige hacia la media, es decir, revierte hacia la media de 200, y es en ese momento cuando prácticamente ha perdido, pues eso, prácticamente la totalidad de toda la subida, se apoya sobre la media y continúa subiendo. Esto ha sido en un entorno de política monetaria expansiva, pero ha ocurrido, es decir, la media de 200 en gráficos en temporalidad semanal, en el largo plazo, ha actuado como fuerte soporte. Otra ocasión en la que ha actuado como fuerte soporte, pues en 2018, aquí lo tenemos, corrección de más del 80%, y vemos cómo actúa de soporte. Aquí lo tenemos incluso en 2 ocasiones. Aquí tenemos la primera y aquí la segunda. Y ahora estamos actualmente, y todavía no ha llegado al nivel de lo que supondría entre 21.000, pero la media de 200 y haría algo así. Y por eso yo tengo esta zona de aquí marcada en torno a los 24.000 dólares. ¿Supondría un drama para Bitcoin la desaparición de Bitcoin? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué significaría que se fuese a buscar la media de 200? Pues una corrección del 60%, es decir, que no alcanza ni el 80% que hemos visto previamente. Y el drama lo estamos viendo ahora. ¿Por qué se está produciendo este drama? Por la inversión, la entrada de inversores minoristas, de inversores retail, y se ve reflejado en las redes sociales en todos estos puntos. Y cuando Bitcoin está en lo alto, pues al final corrige, y la gran mayoría de posiciones están en pérdida, y eso se refleja en el miedo actual, pero no estamos viendo nada que no haya ocurrido previamente. De hecho, una corrección del 80% supondría prácticamente la pérdida de todo el recorrido visto previo, como ha ocurrido en el pasado. Pero bueno, primera zona de soporte del largo plazo, recuerdo que estamos en gráfico semanal, la media de 200. Ahora, el periodo de recuperación puede que sea más largo, porque estaríamos ante un entorno donde en estos periodos y en el periodo anterior era de política monetaria expansiva, y ahora mismo la política monetaria de aquí a los próximos años todo apunta a que va a ser una política monetaria restrictiva, y todo apunta a que el proceso de recuperación puede ser más lento. Pero bueno, en cualquier caso estamos mirando muy a largo plazo, y habrá que ir actualizando escenarios. Y ahora os quiero mostrar este gráfico, que como veis aquí, el top 10 de criptomonedas del año 2017. No se parece nada, quitando a Cardano, Ethereum, Ripple, que sigue estando ahí en el top 10.
no tiene el mismo, y fijaos que aquí estaba a un precio de 0,72, Ripple ahora creo que está a 0,50, Ethereum y Bitcoin son las únicas que están por encima del precio al que estaba en 2017, pero quitando las demás, pues está por debajo, es decir, que si tú invertiste justo en este momento en una de estas altcoins, pues ahora mismo estás obteniendo pérdidas si es que has invertido y has mantenido la posición durante 5 años, 4 años, estás teniendo pérdidas. Por tanto, ese mensaje de holdear, 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 pues para mí no funciona, porque hay veces que si tu activo va a sufrir mucho más frente a otro, pues el holdear no es una opción, y promediar a la baja, el dollar cost average del que tanto se habla y yo he comentado muchas veces, y cómo aplicarlo de forma correcta, seleccionar un activo en el que confías y vaya a tener una revalorización positiva a futuro, que lo hayas analizado bien, hayas evaluado los riesgos, pues ahí sería adecuado a aplicar este DCA. Pero si no, no tiene mucho sentido, y también poner límites de pérdida en caso de que el precio no vaya o el proyecto no cumpla con lo establecido. De hecho, veis ahora el gráfico actual, hay muchas stablecoins ahora mismo, pero fijaos, está Solana, está Cardano sigue estando ahí, el BNB, pero como veis el precio de cotización sigue siendo, en caso de Ripple, está por debajo del que era en el año 2018. Por eso digo que holdear no es una opción, siempre hay que buscar las alternativas más rentables, y en caso de que no se cumplan las expectativas, pues cambiar, realizar un análisis correcto, realizar análisis de proyectos y buscar esa posibilidad de revalorización a futuro, y si algo no va bien, como os he comentado, pues deshacerlo. Y aquí os quiero hacer esta reflexión, y es que lo que veis en YouTube no es del todo real, porque sobre todo se cuentan los casos de éxito, no los fracasos, y podéis leer y hablar con mucha gente que haya invertido en criptomonedas y vais a comprobar en vuestro día a día que la mayoría de personas no han ganado dinero, o lo ocultan y no lo quieren decir. Es cierto que siempre hace más ruido todos estos casos de éxito, y la mayoría del contenido que hay actualmente en YouTube habla de esto, de los casos de éxito y no de fracaso. Y es que para que una persona haya ganado una gran cantidad de dinero, muchas han tenido que perderlo. Aquí están todos los fracasos, las personas que hayan invertido en Bitcoin y no haya salido bien, porque como os digo, alguien que compra una cripto o por ejemplo una Bitcoin y otro que ha obtenido beneficios, las pérdidas de uno son las ganancias de otro. Luego se producen también proyectos que quiebran, y de esto no se habla. Hay proyectos que alcanzan el éxito, pero hay otros que quiebran y no se recuperan, y otros pues que nacen, se mantienen, pero que no tienen una revalorización. Y luego os quiero comentar también, esto es una imagen que he visto por Twitter, y es el precio que tienen influencers cripto por hablar de determinados proyectos. Es decir, que en parte que proyectos se hagan conocidos y lleguen ya no solo al top 10, sino a lo mejor al top 100, y que tengan un gran potencial de revalorización, depende mucho del marketing y no tanto de lo que proponga y de la viabilidad y utilidad del proyecto. Y para eso recurren a creadores de contenido, para que inflen más la burbuja, patrocinándolos, pagándolos, y los suscriptores pues se piensan muchas veces que estas personas han realizado un correcto análisis, están invirtiendo de su propio capital, su dinero en ese proyecto, y la realidad no es esa. La realidad es que el proyecto está pagando a esos creadores de contenido, a esos tuiteros, y esto produce pues eso, al final, que se infle más la burbuja. Y mi mensaje aquí es que no creáis lo que veis en redes sociales, y si lo creéis, pues por lo menos que sea documentado y justificado. Ya sabéis que yo siempre intento mostrar todo lo que hago, documentarlo, aunque muchas veces no es sencillo,
y justificarlo y mostrarlo a vosotros para daros la imagen real de este sector. Ahora, la peor parte estos días se lo ha llevado el ecosistema Luna. Y esto es debido a una gran liquidación de posiciones en el ecosistema de Anchor Protocol que supone más de un 60% de las reservas totales de USDT. Si en el momento en el que los APRs del protocolo no satisfacen las necesidades de los usuarios que hay dentro y por tanto se ven obligados a vender, a liquidar sus posiciones en UST, pues esto produce esa venta masiva, el precio del UST baje. Si además lo acompañas de un mercado bajista donde Luna no para de caer, pues el incentivo para quemar UST y mintear Luna no es grande, porque recuerdo que el ecosistema de Luna funciona de la siguiente forma: cuando el valor del UST está por encima de $1, el protocolo de Terra incentiva a los usuarios a quemar Luna y a acuñar UST. Y a la inversa, cuando el precio del UST cae por debajo de $1, como es actualmente, pues el protocolo premia a los usuarios por quemar UST para volver a la paridad con el dólar y acuñar Luna, es decir, que haya más oferta de Luna, pero en este caso el precio de Luna no para de bajar. Y de ahí lo que os comento, el incentivo por acuñar Luna. Si el precio no para de bajar, pues no es satisfactorio, por lo que no hay interés en quemar UST. La estructura que tiene el ecosistema de Terra es muy similar al de un esquema Ponzi, porque toda la cantidad de inversores estaba dentro del protocolo de Anchor, que ofrece por la rentabilidad que ofrecía este. En el momento que baja la rentabilidad, pues pierde el atractivo y se liquidan las posiciones, y todo eso hace que no haya incentivos para quemar UST y que el precio de Luna baje, y como consecuencia el ecosistema corre un gran peligro. ¿Puede Luna y UST irse completamente a cero? Bueno, bajo mi punto de vista el riesgo siempre está ahí, y yo no decido invertir en ese proyecto porque siempre cuando hago una inversión trato de ponerme en lo peor, evaluar el riesgo contra el potencial de revalorización. Si ese potencial de revalorización no me supone un premio atractivo para el riesgo que estoy tomando, pues no invierto ahí. Por tanto, para mí no es una inversión atractiva, pero eso no significa que para ti no lo sea, a lo mejor sí que lo es. Pero bueno, si va a llegar a cero o no, eso lo determinará la comunidad, la utilidad que se le dé al token Luna y a todo su ecosistema, y de momento sí tiene una utilidad a diferencia de un esquema Ponzi. Por eso los esquemas Ponzi quiebran y los proyectos serios no. Y hay que ser conscientes de todo ello. Ahora muchos os estáis dando cuenta del riesgo que tiene invertir en todo este ecosistema, porque habéis visto anteriormente vídeos y no os lo han explicado correctamente. Yo lo comenté todo esto hace más de un mes en las historias de Instagram, que si no me sigues, por favor sígueme porque te estás perdiendo mucho contenido. Al final esto no se trata de adivinar hacia dónde se va el precio, sino de contemplar diferentes escenarios, posicionarse frente a ellos y colocar stop loss en caso de que el precio no vaya como quieres. Y ahora os pongo el siguiente ejemplo. Yo he estado realizando trades durante estos días, algunos me han salido bien y algunos me han salido mal. De hecho, he obtenido ganancias, pero también he tenido pérdidas. De hecho, esta corrección tan profunda no me la esperaba, y sí que esperaba cierto rebote por los bonos a 10 años y a 2 años que se relajasen, que hubiese una pequeña corrección, que el índice del dólar también tuviese una pequeña corrección y como consecuencia se produjese un rebote en la renta variable y en el mercado cripto. No ha sido así, estaba posicionado buscando un rebote, me sacó el stop loss, pero es que la semana pasada estaba posicionado en corto en el token GMT y al final he obtenido un rendimiento positivo frente a lo que ha hecho el mercado, que ha sufrido más de un 20 y un 30% de caída. La diferencia entre un buen inversor y un mal inversor está en la gestión del riesgo. Cuando el precio no va hacia donde tú habías previsto, al escenario que tú tenías contemplado, pues no perder más de lo que estás dispuesto a asumir. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, por favor dale a ese botón de like, suscríbete si aún no lo estás, sígueme en Instagram y en redes sociales, abajo te dejo los links. Nada, no me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente vídeo, trader.